Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. El motivo, la razón por el cual envío este video o subo este video para compartirlo con ustedes es por la presentación del espacio. No hay texto o material alguno que sirva, digamos, para dar cuenta de cómo está pensada la perspectiva, cómo está armada, cómo está estructurada la materia. Y bueno, y por eso pensé en hacerles un video breve, como para que ustedes puedan, digamos, comprender cómo yo pienso a la perspectiva y a la materia, y a raíz de ello puedan empezar así a trabajar los materiales y las actividades que voy a ir compartiendo. No obstante, no va a ser el único video. Mi idea es cada tanto tiempo mandarles algún video o tener una clase en directo o en vivo desde Facebook, con la finalidad de que ustedes también puedan consultar, más allá de que puedan hacerlo por escrito, ¿no? Obviamente, pero bueno, de que tengan también alguna explicación respecto a las cuestiones más densas o difíciles en relación a lo conceptual que pone en juego o involucra la materia o perspectiva. En este caso en particular, en este inicio, habitualmente yo planteo un esquema y una dinámica de clase que no puedo reconstruir aquí, por razones obvias, ¿no? Pero sí me parece importante que tengan en cuenta cómo está planteada o organizada la materia, lo cual acabo de comentar hace un minuto. Bien, esta materia es la última materia que tienen ustedes, junto con la otra perspectiva que cursan en tercer año, es de las últimas materias que tienen pedagógicas o del campo o espacio de la fundamentación en la carrera. Por lo tanto, funciona como síntesis y como elemento, digamos, articulador de distintas teorías o desarrollos que han visto en otras perspectivas y espacios. En la perspectiva político-institucional, particularmente nosotros vamos a tomar como dimensión de análisis a las instituciones, particularmente a las instituciones educativas, ¿sí? Cosa que seguramente ustedes estaban contemplando, considerando antes de que yo lo comunique. Bien, fundamentalmente vamos a pensar a las instituciones educativas como espacios concretos en los cuales acontecen las prácticas pedagógicas y las prácticas de enseñanza, ¿sí? Ahora, para empezar a pensar y abrir el juego un poco respecto a la trama o al sentido de la perspectiva, vale la pena considerar que las instituciones educativas no son solo el ámbito material concreto en el cual ocurren o acontecen las prácticas, sino que también son elementos conformados simbólicamente que ejercen cierta influencia sobre las prácticas pedagógicas, sobre las prácticas de enseñanza. Miren, un ejemplo sencillo, breve, modesto para poder continuar rápidamente es el siguiente. Si ustedes mañana van a trabajar en una escuela en la cual haya un mal clima de trabajo, competencia, egoísmo, seguramente eso lo van a sentir, eso va a repercutir en la dinámica laboral y va a afectar negativamente seguramente su trabajo, ¿sí? Su praxis. Si hay un clima de violencia generalizado, seguramente también todo eso, digamos, va a generar incomodidades, molestias en el desarrollo de sus prácticas. Si fuera o fuese al revés, también afectaría positivamente, ¿sí? Si todo fuese distinto respecto a lo que estoy planteando. En síntesis, la diagramación, la estructuración de la institución va a afectar nuestras prácticas. Ahí hay dos dimensiones de análisis que son fundamentales considerar o contemplar y que nosotros permanentemente vamos a trabajar y vamos a pensar en la materia o perspectiva, ¿sí? Prefiero decirle perspectiva porque es una perspectiva, así que de aquí en adelante le voy a decir perspectiva. ¿Cuáles son las dos dimensiones? Las instituciones y las prácticas educativas o las prácticas pedagógicas, ¿sí? Entendiendo que las instituciones, como dije hace un momento, afectan, generan cierta influencia, efecto en nuestras prácticas, ¿sí? Y a la vez que con nuestras prácticas o mediante las prácticas pedagógicas
podemos, o institucionales, podemos modificar a las instituciones. O sea, así como las instituciones nos afectan, sí condicionan, limitan, para bien o para mal, nuestras prácticas, con nuestras prácticas construimos y podemos modificar a las instituciones. Y no es fácil, pero posible. Bien, y hay un tercer elemento de análisis que es fundamental, que es primordial en esta perspectiva y que ustedes ya vienen trabajando posiblemente, seguro, sí, lo vienen trabajando en distintas perspectivas o materias, que podríamos pensar que es más general, ¿sí?, que las dos que acabo de mencionar. Si es todavía más abstracta, más amplia, así difícil de estudiar quizá. Que tiene que ver con el contexto social, histórico, político, cultural, con las leyes que envuelven o abrazan a las instituciones educativas. ¿Qué significa esto? Así como hice referencia a un ejemplo en el cual favorece para bien, favorece, ¿sí?, o limita negativamente, ¿sí?, una institución a nuestras prácticas, también podemos poner ejemplos, sí, de lo que acabo de mencionar, ¿sí?, esa tercera dimensión de análisis que serían las leyes, que serían las políticas, que sería lo contextual. Una escuela, una institución que se desarrolle en un contexto adverso se va a ver afectada por ese contexto también. ¿Sí? No sé, supongan que la mayoría de los padres de los niños que asisten a esa institución no tienen trabajo y que hay prácticas de violencia naturalizadas en esa comunidad. Bueno, ¿qué significa esto? La institución, ¿sí?, así como limita, ¿sí?, pone límites a nuestras prácticas, también se ve afectada por el contexto, por el aspecto económico, por aspectos políticos. Imaginen, otro ejemplo, no será lo mismo ser docente, no debe ser lo mismo ser docente en un contexto en el cual funcionan adecuadamente las instituciones políticas de la sociedad y respecto a un contexto dictatorial, ¿sí? Significa esto que el contexto, que las leyes, que la estructura burocrática, que el Estado, ¿sí?, afecta a las instituciones. ¿Sí? Entonces, sintetizando, hay tres dimensiones de análisis que no las podemos pensar de un modo estanco, aislándolas o separándolas, sino que contrariamente hay que pensarlas de modo dinámico, pensar sus relaciones, que son relaciones muy complejas. ¿Cuáles serían esas dimensiones? Tenemos la dimensión más general, ¿sí?, que serían lo que dije como las políticas, ¿sí?, las políticas desarrolladas por el Estado, el contexto social, económico, político, cultural, el aparato legal, ¿sí?, estatal. Una segunda dimensión de análisis que son las instituciones educativas en sí, particularmente nosotros nos vamos a centrar o vamos a hacer foco en la escuela secundaria, ¿sí?, como institución educativa. Y por último, el tercer nivel de análisis, ¿sí?, que serían las prácticas docentes. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a estar pensando en distintos momentos, ¿sí?, el desarrollo del año, ¿sí?, estos tres elementos de un modo dinámico, interactuando de un modo dinámico. Seguramente, por ejemplo, ustedes en alguna materia han trabajado neoliberalismo. ¿Sí? El liberalismo tiene que ver con un contexto histórico específico, particular, tiene que ver con un modo de organización económico y social de la sociedad, tiene que ver con un modo de organización social-político también. Bueno, nosotros tendremos el trabajo de pensar el neoliberalismo, por ejemplo, de los efectos que genera el neoliberalismo en la sociedad, en la economía, en la organización política, pero a la vez en las instituciones educativas, cómo todo ello repercute en las instituciones educativas y cómo todo ello repercute en las prácticas de enseñanza y en las prácticas docentes. ¿Sí? Hablo de prácticas de enseñanza y de prácticas docentes porque las prácticas de enseñanza es la enseñanza concreta, la acción del docente a la hora de enseñar, y las prácticas pedagógicas es algo más amplio, que no tiene que ver estrictamente con lo que el docente hace en el aula cuando enseña, ¿sí?, con otras actividades. Bien, bueno, hasta este momento mi idea es explicarles, ¿sí?, lo que dije hace un rato que es imposible, que no está planteado tal cual como lo estoy planteando en ningún libro o texto. Y
mi idea ahora es continuar explicándoles cómo está organizada en sí cada una de las unidades de la perspectiva y cómo lo vamos a abordar y enfocar nosotros, ¿sí? En principio, bueno, estamos empezando un poco tarde, razón por la cual yo tomé la decisión sí, de achicar un poco, digamos, la materia en términos de densidad bibliográfica, porque la bibliografía de la materia es bastante. Y bueno, como está toda digitalizada, no tenemos problemas, yo se las voy a hacer llegar con cada uno de los trabajos o actividades que yo vaya a ir solicitando, Y bueno, les cuento cómo está organizado. En principio, la primera unidad es la unidad quizá más larga o extensa, ¿sí? De la perspectiva, y nos va a permitir pensar la relación entre educación, Estado y sociedad. Y ya vamos a empezar a pensar esta primera unidad, las instituciones educativas, sin duda, y las prácticas docentes, pero si tenemos que concentrarnos en una de las tres dimensiones de análisis que yo propuse inicialmente, y bueno, nos vamos a concentrar inicialmente en la primera, ¿sí? Bueno, en un primer momento, sí, en la primera. Es imposible empezar a pensar en sí, por ejemplo, a la legislación desde las instituciones. Hay que ver la legislación que vamos a trabajar, en qué marco histórico, político, social fue elaborada, a partir de qué proyecto educativo. Entonces, en función de ese proyecto educativo se crearon determinadas leyes y a partir de comprender esas leyes, ese proyecto educativo, ese orden económico, social y político, podemos entender ¿sí? Cómo repercute todo ello en las instituciones y en las prácticas docentes o de enseñanza. ¿Qué corte temporal espacial vamos a hacer? Porque nosotros no podemos irnos al siglo XIX, ¿sí? O sea, no terminaríamos más la cursa de la perspectiva. Bien, nosotros vamos a empezar a trabajar desde la década del 90 en adelante, ¿sí? Salvo algunas circunstancias particulares en las cuales historizamos algunos aspectos legales del sistema y hacemos referencia ¿sí? a la primera mitad del siglo XX por una cuestión de explicar determinadas dinámicas estatales y legales. Vamos a empezar a pensar estrictamente a partir de la década del 90, a partir de lo que podríamos pensar como proyecto neoliberal y neoconservador, ¿sí? En el cual se estructuraron un determinado conjunto de leyes que ya vamos a estudiar, la Ley Federal de Educación, ¿sí? La Ley de Financiamiento Educativo, ¿sí? Ya hoy derogadas todas esas leyes. Pero por si se preguntan ¿y por qué entonces las trabajamos? Bueno, no es posible comprender el proyecto educativo actual sin comprender aquel, ¿sí? Entonces ahí está la razón y ahí está también el punto de inicio de algunos debates que hoy necesariamente tenemos que dar, ¿sí? Vamos a trabajar materiales que nos van a situar de un modo muy general en términos de proyecto económico, social de aquella época, político, y que nos van a centrar en la cuestión educativa, ¿sí? Vamos a pensar qué pasó con el Estado, qué pasó con la economía, qué pasó con la sociedad, lo cual sospecho que ustedes más o menos lo tienen claro, ¿sí? Sé que no se han especializado en estudiar este tipo de cuestiones, pero sospecho que lo tienen bastante claro, para luego poder pensar lo que vino después, para luego poder pensar qué pasa después del 2003, con el cambio político que se empieza a dar a partir de un nuevo proyecto económico, un nuevo proyecto de sociedad y un nuevo proyecto de educación, ¿sí? Esto se ve reflejado en la estructura legal del sistema, así como cambió la escuela secundaria y el diseño curricular de la escuela secundaria, y cambió el diseño curricular de la escuela primaria, también cambió el diseño curricular del nivel inicial y en muchas carreras del nivel superior, también cambió la legislación que estructuró al sistema educativo, ¿sí? Del año 2005 en adelante, ¿sí? Hay una nueva Ley Nacional de Educación, ¿sí? Que es la 26.206, una nueva ley en nuestra provincia, en la provincia de Buenos Aires. Hay una nueva ley que cambia la lógica de financiamiento, ¿sí? De nuestro sistema educativo, a nivel nacional y a nivel provincial también. Bueno, hay cambios drásticos, hay una nueva ley que va a dejar sin efecto la vieja ley de transferencia. Bueno, hay una serie de cambios legales que no es el momento ahora de explicarlos, pero que es importante atender, prestarle atención porque influyen
¿sí? Todos estos aspectos económicos, sociales y legales influyen en la organización de nuestras instituciones, ¿sí? Han influido fuertemente. Nos vamos a meter en debates que tienen que ver, como por ejemplo con la centralización o descentralización del sistema educativo, con la privatización, lo cual a simple vista uno puede pensar, ¿y qué tiene que ver con mi rol en tanto profesor de química, o de física, o de matemática, o de lengua? Pero bueno, tiene mucho que ver justamente porque nos va a permitir comprender, ¿sí?, las políticas que sustentan al sistema educativo en el cual nosotros nos situamos, ¿sí? Que como traté de expresar hace un ratito, es el ámbito, el contexto en el cual acontecen nuestras prácticas y en el cual nos encontramos nosotros con determinados problemas, adversidades, o comodidades también. Bien, vamos a trabajar materiales teóricos que, como dije hace un momento, nos van a permitir abordar todo este tipo de procesos. Y luego hay una segunda instancia que se expresa en una unidad, que es la segunda unidad de la perspectiva, que nos va a conducir directamente a pensar a la escuela secundaria, ¿sí?, a las instituciones educativas del nivel medio, a la escuela media, secundaria, como quieran llamarla, me da igual, a pensar dispositivos legales y normativos que estructuran, ¿sí?, a la escuela secundaria hoy, como el régimen académico para la educación secundaria, un comunicado sobre la resolución de situaciones conflictivas, pero no solo vamos a pensar qué es lo que generalmente me demandan y quieren los estudiantes para, digamos, luego trabajar en base a ello, esto de aspectos legales y normativos, sino que también vamos a proponernos pensar a la escuela secundaria como dispositivo pedagógico. Además de leyes, dispositivos normativos, también vamos a pensar a la escuela secundaria como dispositivo pedagógico, reitero. ¿Qué significa esto? Bueno, la escuela secundaria es una institución en proceso de transformación, podríamos pensar, donde muchas cosas han cambiado, otras cosas no han cambiado para nada, permanecen intactas respecto al momento de fundación, de origen de la escuela secundaria. Bueno, vamos a proponer pensar la historia de la educación secundaria en nuestro país, particularmente, ¿sí?, con la finalidad de tratar de comprender algunos de los rasgos esenciales que todavía permanecen vigentes, ¿sí?, en la escuela secundaria en nuestro país. Vamos a ver para qué se creó la escuela secundaria en nuestro país, con qué fin, quiénes la crearon, qué cambios fueron aconteciendo, ¿sí?, en el devenir histórico, para llegar a pensar la escuela secundaria que tenemos hoy, dándole lugar a la posibilidad de reflexionar sobre los cambios y las continuidades también, ¿no?, lo que continúa vigente de esa esencia, ¿sí?, fundacional del nivel medio secundario. Para siempre terminar pensando las prácticas que acontecen en la escuela secundaria hoy, ¿sí?, en este escenario histórico particular. Y acá ya estamos metiéndonos también en la unidad 3, ¿sí?, en el cierre, ¿sí?, de la materia. ¿Sí? No me voy a poner a enumerar o mencionar qué bibliografía es la que vamos a trabajar, eso después lo pueden ver en el programa o en el proyecto de cátedra de la perspectiva. Pero bueno, tenemos bibliografías que nos van a llevar, ¿sí?, por estas distintas temáticas, ¿sí?, hasta, ¿sí?, pensar problemáticas como el bullying, el acoso, bueno, distintas problemáticas que son fundamentales, ¿sí?, que tienen una presencia permanente hoy en la escuela secundaria, y como dije hace un rato, no solamente de una perspectiva legal, sino también de una perspectiva, lo vamos a pensar, ¿sí?, pedagógica, ¿sí?, que nos ayude a asumir posiciones, a pensar los problemas y posibles soluciones, etc. Digo etcétera porque podríamos seguir un largo rato pensando esto que les voy comentando. Bueno, rebobinando y volviendo al principio, la actividad 1 la voy a compartir pronto con ustedes, y la idea es que nos sirva para empezar a pensar el sistema de creencias, lo que podríamos pensar como una ética, o lo que podemos pensar en términos de Pablo Imen, que es un autor que forma parte de la bibliografía de la materia, como la cosmovisión, o sea, la manera de mirar, de pensar, de ver la realidad,
que él llama neoliberal. ¿Sí? La idea es poder pensar qué valores, qué principios, qué creencias ¿sí? estructuraron el punto de vista, la visión, la perspectiva acerca del mundo, de las cosas, entre ellas acerca de la educación, de la escuela, del rol del docente, de la familia. Bueno, la perspectiva, insisto, o cosmovisión ¿sí? acerca de lo educativo y de lo social en sí, neoliberal. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar en un primer momento, lo cual nos va a llevar a pensar una manera particular de entender el rol del Estado ¿sí? en relación a lo educativo. Vamos a también trazar cierto análisis comparativo entre modelos o concepciones diferentes acerca del Estado, ¿sí? que, digamos, ponen a funcionar ¿sí? el sistema educativo desde lógicas diferentes. El sistema educativo en relación a la familia, en relación ¿sí? a un proyecto de educación, sigue lógicas sumamente diferentes y que hasta percibe al Estado ¿sí? de un modo totalmente diferente si nos posicionamos en una de las perspectivas ¿sí? o en la otra. Me perdí un poco, no sé si mencioné la perspectiva, pero cuando hablo de otra perspectiva hablo, por ejemplo, no sé si han escuchado ¿sí? hablar del estado de bienestar, ¿sí? de un estado social. Bueno, por ahí va la cuestión inicial, si pensar al neoliberalismo, la constitución del discurso neoliberal, la manera de ver el mundo, pensar el mundo propia del proyecto neoliberal, ¿sí? y compararlo con otras ideas o concepciones acerca de la educación, el Estado, ¿sí? para empezar a pensar cómo todo ello ha repercutido ¿sí? en las políticas públicas educativas desarrolladas en distintos momentos, ¿sí? el desarrollo del Estado argentino. Cuando hablo del Estado social, hablo de un Estado presente, hablo de un Estado que entiende que la educación debe ser regulada por el Estado, hablo de un proyecto en el cual la educación es vista contemplada como un derecho social, el conocimiento como un bien público. Y cuando hablo de la otra perspectiva, de la perspectiva neoliberal, hablo de un proyecto diametralmente opuesto a todo lo que acabo de mencionar hace un minuto recién. ¿sí? La educación mercantilizada, la escuela considerada una herramienta o un elemento más de las prácticas mercantiles. Entonces la educación a raíz de esa lógica de razonamiento forma parte de la responsabilidad de cada familia, ¿no? Entonces algunos van a consumir mejores productos que otros. Bueno, se ponen a funcionar lógicas distintas. Entonces no es un derecho, ¿no? es una obligación de la familia proveerlo, el Estado se lava las manos. Bueno, por acá vamos a empezar a pensar modelos de Estado distintos, modelos diferentes para pensar a la escuela y a lo educativo, sí, al conocimiento también, lógicamente, sí que repercuten fuertemente, reitero, ¿sí? en las políticas públicas educativas desarrolladas en distintos contextos. Imaginen que en el contexto, en la época, podríamos pensar, donde prevalecieron las políticas neoliberales, ¿sí? en lo económico en nuestro país, también han prevalecido ¿sí? en lo educativo las políticas neoliberales. ¿sí? No es una invitación, esta perspectiva, a pensar a lo educativo aislado. ¿sí? Es un error desde mi punto de vista conceptual, es un error interpretativo pensar a lo educativo por fuera de lo económico, lo social y lo político. Digo, generalmente, hablé hace un rato de la dictadura. Si hay dictadura, también hay un programa económico que compatibiliza con el proyecto dictatorial, que no suele ser, digamos, pensado en función de las mayorías, y esto se ve reflejado también en el proyecto educativo. En este sentido digo que no se puede pensar lo educativo aislado, separado de lo estatal, de lo económico, o del Estado, de la economía y de la sociedad. ¿sí? Contrariamente, vamos a empezar nosotros, como vengo planteando, ¿sí? a pensar modelos de Estado, una manera de contemplar, de considerar la organización económica, social, política, a partir de determinadas ideas, y también una manera de entender a lo educativo. ¿sí? Siempre la idea es terminar pensando la actualidad. Terminar pensando la actualidad y no terminar pensando la actualidad desde una lógica, digamos, de recitar las leyes o el aparato legal que estructura
a nuestro sistema educativo, sino también viendo cómo se ponen, ¿sí?, en práctica esos dispositivos legales o normativos. ¿Sí? Es muy fácil pensar o comprender que las leyes no siempre se cumplen, todo este tipo de cuestiones que luego pensaremos, pero quizás sí podemos pensar, para ir cerrando este video de presentación de la perspectiva, que las leyes son como el suelo en el cual podemos llegar a apoyarnos. O sea, si no existe un aparato legal que bregue por una sociedad más justa, que bregue, que nos empuje a la construcción de una escuela inclusiva, no hay posibilidad alguna de lograrlo, porque cada uno de nosotros actúa de acuerdo a otro sistema de leyes, que si no tiene esa lógica va a tener otra que seguramente va a diferir. ¿Sí? Entonces es importante que podamos conocerlo, es importante que podamos comprenderlo, es importante, hablo del aparato legal, normativo, de los modelos de Estado, ¿sí? Para poder pensar sobre todo dónde queremos pararnos, ¿sí? Dónde queremos pararnos, en qué tipo de Estado queremos, qué tipo de proyecto educativo queremos constituir como grupo humano, como sociedad, como país, como nación. Y en función de todo eso, ¿qué docente quiero ser? Me puedo preguntar, ¿no? Para ir cerrando, pues ya veo que hoy 25 minutos más, 27 minutos casi, y no quiero que se extienda más de media hora este video, debe ser insoportable sin escucharlo. Pensemos, tengamos en cuenta que las concepciones en función de las cuales nosotros actuamos son concepciones aprendidas en escenarios históricos como los que acabo de mencionar. El contexto neoliberal, supongo. No es lo más académico comentar lo que voy a hacer, que yo voy a hacer, ¿no? Comentarlo en un video, pero pongo un ejemplo. En el contexto neoliberal todos aprendimos a ser bastante egoístas. ¿Sí? Todos aprendimos, y estoy pensando ahora que quizá algunos de ustedes son bastante chicos como para pensar en lo que ocurría a fines de los 80 o los 90, pero todos aprendimos bastante a preocuparnos por nosotros exclusivamente, a mirar para otro lado en relación a las injusticias. Bueno, ese sistema valorativo o de valores o de principios lo incorporamos, lo interiorizamos, tuvo que ver con aquella sociedad en lo económico, en lo social, en lo político, y termina influyendo en nuestra manera de percibirnos y de proyectarnos como docentes, como profesores. La escuela en tanto institución podríamos pensar que es una especie de caja de resonancia, ¿sí? Todos esos valores, esos principios. Entonces, ustedes ya como estudiantes avanzados en esta perspectiva, sería bueno que puedan encontrar un espacio en el cual, a partir de los temas teóricos conceptuales que vamos a trabajar, reflexiones profundas, potentes, sólidas, digamos, dadas con un puntapié centrado en lo teórico, pero que sirvan para cuestionar, para problematizar sus propias prácticas, ¿sí? Quiero que algo quede bien claro, y es que, digamos, yo en ningún momento voy a perder de vista por qué estoy enseñando lo que enseño. Digo, estamos acá formando profesores, ¿sí? Me parece mal enseñar biología como si estuviésemos formando biólogos en el profesorado en biología, o enseñar matemática como si estuviésemos formando matemáticos, porque en realidad vamos a formar profesores. Bueno, lo mismo me pasa a mí. Mi idea no es enseñar teoría política, mi idea no es enseñar leyes, mi idea no es enseñar pedagogía exclusivamente. Mi idea es que este espacio se constituya en un espacio que nos permita pensar todo lo que acabo de decir hace un momento, ¿no? Muchas cosas, esas tres dimensiones, pero siempre encontrando en la teoría elementos que nos permitan comprender procesos del presente, del pasado, ¿sí? O prospectivamente, o sea, hacia el futuro, ¿sí? Que nos permitan o que faciliten reflexiones sobre nuestras prácticas, sobre las instituciones que habitamos, sobre la sociedad en la cual están sustentadas esas prácticas y esas instituciones,
pensando ese conjunto complejo de elementos para tener ideas claras respecto al docente que queremos ser y a la escuela secundaria que queremos construir particularmente en este presente. Bueno, espero que quede algo claro de todo lo que he planteado. Es una introducción, no tiene que quedar todo claro